Óyeme bien, mija, si estás escuchando esto de noche, agarra tu cafecito porque lo que te voy a contar te va a dejar helada. Nunca olvido ese olor, ese pinche hedor a orina, muerte y desesperación que se te pega como maldición. Yo, María, con mis 70 años ya, viví eso en carne propia en la Castañeda, ese infierno disfrazado de hospital. ¿Sabes qué? Mi propia hermana Rosa terminó ahí por decir no a un viejo asqueroso que mi papá quería casarla. Y yo tuve que fingir ser parte de ese horror para salvarla. ¿Tú has sentido esa rabia cuando alguien te obliga a algo que no quieres? Comenta abajo de dónde estás escuchando esto, de CDMX Guadalajara o algún ranchito como el mío. Suscríbete para más historias que te hacen pensar en la vida real. Yo soy María, de un pueblito chiquito cerca de Mexico City, allá por los años 50. Éramos una familia como tantas, pobres pero con el corazón lleno. Mi papá era campesino, de esos que se levantan antes del amanecer para trabajar la milpa, con manos callosas y llenas de tierra que nunca se limpiaba del todo. María, la vida es dura, pero hay que obedecer, me decía siempre, con esa voz ronca de tanto gritar a las mulas. Mi mamá, ay, pobre, lavaba ajeno todo el día, con las manos rojas y agrietadas por el jabón y el agua fría. Cantaba bajito mientras fregaba canciones de Agustín Lara que me hacían soñar con algo más grande que nuestro ranchito. Teníamos una casita de adobe, con techo de lámina que tronaba con la lluvia, y un patio donde crecían nopales y chiles, que mamá usaba para hacer salsa picante que ardía como el demonio. Rosa era mi chiquita, 3 años menor que yo, con ojos negros brillantes como estrellas en el cielo del desierto. Era una soñadora, siempre con un libro viejo en las manos que le prestaba la maestra del pueblo. Hermana, ¿por qué no puedo ir a la ciudad a estudiar? Quiero ser maestra, enseñar a los niños a leer como yo, me decía, sentada en el suelo del patio, con el sol pintándole pecas en la nariz. Yo la peinaba, le hacía trenzas con listones de colores que mamá guardaba en un frasco de vidrio. Cálmate, Rosa, las mujeres como nosotras nos casamos, tenemos hijos, y punto, le respondía yo, pero en el fondo admiraba su fuego, esa rebeldía que yo nunca tuve. Yo era la mayor, la responsable, la que ayudaba a mamá con la casa desde chiquita. Lavaba ropa, cocinaba tortillas en el comal caliente, cuidaba a mis hermanos menores, Juan y Antonio, que corrían como diablillos por el campo. Nuestra vida era simple, pero tenía sus momentos bonitos. Los domingos íbamos a misa en la capilla del pueblo, con vestidos limpios, aunque remendados 1000 veces. Después, en la plaza, comíamos elotes asados con chile y limón, mientras los mariachis tocaban Cielito Lindo y la gente bailaba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Cantábamos Rosa y yo, tomadas de la mano, riendo hasta que nos dolía la panza. Las fiestas de San Juan eran lo mejor. Fogatas altas, tamales humeantes y cumbia que nos hacía girar hasta marearnos. Papá a veces traía un poco de pulque del mercado y mamá lo regañaba. José no delante de las niñas. Pero él reía, con esa sonrisa torcida que solo salía cuando estaba contento. Yo me casé joven, a los 13 años, con Geraldo, el hijo del dueño del rancho vecino. Papá lo arregló todo. Es un buen partido, María, nos va a sacar de pobres. Geraldo era alto, con bigote espeso y manos fuertes como las de papá. No era malo, pero mandón, como todos los hombres de por ahí. Tú cuida la casa, yo traigo el dinero, me decía. Tuve a mis hijos rápido. José primero, con 14 años míos, un parto que duró horas y me dejó exhausta en la cama de la partera. Es un varón, felicidades, gritó la vieja doña Lupe, mientras yo lloraba de dolor y alegría. Luego vino Paulo, 2 años después, un gordito risueño
que me hacía olvidar lo duro de la vida. Vivíamos en una casa mejor que la de mis padres, con luz eléctrica y agua de pozo, pero Geraldo pasaba días enteros en la milpa o en el mercado, vendiendo maíz. Rosa crecía y se ponía más bonita, con curvas que atraían miradas en el pueblo. Pero ella no quería saber de novios. Yo quiero estudiar, hermana, no casarme con cualquiera, me confesaba por las noches, cuando venía a visitarme. Papá la presionaba. Ya estás en edad, Rosa. Sebastián Méndez, el viudo rico del otro lado del río, te ha echado el ojo. Tiene tierras, dinero, te va a dar una buena vida. Sebastián era un viejo de 50 años, con fama de golpeador, que había enterrado a 2 esposas ya. No mames, papá, ese tipo es un asqueroso, podría ser mi abuelo, le gritó Rosa un día, con los ojos llenos de fuego. Yo la veía discutir y sentía un nudo en el estómago. Rosa, obedece, no seas tonta, le susurraba yo, pero en secreto la apoyaba. Papá se ponía rojo de ira. En esta casa mando yo. Las mujeres no deciden, se casan y callan. Las cosas se pusieron feas rápido. Rosa se negó rotundamente y papá la castigó. La encerró en el cuartito de atrás con pan y agua nomás. Hasta que aprendas a respetar, le dijo. Mamá lloraba en silencio, lavando ropa como si nada, pero yo la veía sufrir. María, ayúdame con tu hermana, está loca por rebelarse, me pidió papá un día. Yo intenté hablar con Rosa. Chiquita, piensa en la familia, Sebastián no es tan malo. Pero ella me miró con lágrimas. Hermana, prefiero morir que ser su esclava. Quiero mi vida, mis sueños. Esa noche fugó. Saltó la ventana con un saquito de ropa y unas monedas que había ahorrado vendiendo huevos en el mercado. Caminó horas en la oscuridad pidiendo aventón en una carreta de leche hasta la ciudad vecina. Papá se volvió loco cuando la descubrió. Reunió a unos hombres del pueblo armados con machetes. La traigo de vuelta aunque sea muerta. Yo temblaba de miedo por ella. Geraldo me prohibió meterme. Es asunto de tu familia, María. Tú cuida a los niños. Pasaron días de búsqueda. Chismes volaban por el pueblo. La Rosa se fugó con un amante, decían algunos. Finalmente, la encontraron en casa de una tía lejana, Berenice, que vivía en un pueblito más grande. Papá llegó furioso, con 2 compadres. ¡Puta desobediente! Me has deshonrado delante de Sebastián. La golpearon ahí mismo, la arrastraron al camión como a un animal. Rosa gritaba, ¡suéltenme, cabrones! ¡No me casaré! La gente veía desde las ventanas, pero nadie intervenía. Asunto familiar, murmuraban. De vuelta en casa, la encerraron de nuevo. Papá trajo a un doctor amigo de Sebastián. Mira a esta, doctor, está histérica, loca moral por desobedecer. El tipo ni la examinó bien. Sí, necesita tratamiento especial. En la Castañeda la curarán. Rosa palideció. No estoy loca. Solo quiero decidir mi vida. Mamá lloraba. José, por favor, es tu hija. Pero papá firmó los papeles. 2 días después la metieron en un carro viejo. Te vamos a curar la cabeza, ingrata, le dijo papá. Rosa me miró suplicante. Hermana, ayúdame. Yo no pude hacer nada, con mis niños chiquitos colgando de mi falda. Pasaron años sin noticias. Papá mentía. Rosa se casó en otra ciudad, está bien. Pero yo sabía la verdad por chismes. La Castañeda era un depósito de indeseados, donde metían a mujeres rebeldes, borrachos, opositores. Ahí mueren de frío, de hambre, decían. Geraldo me dejó por otra más joven. Me divorcié en escándalo. María, eres una mujer sola ahora. Cuida tu reputación. Trabajé en una farmacia, atendiendo clientes. Deme aspirinas, doña. Ahí, en el 62, oí el chisme que me cambió todo. Un tipo de la alcaldía platicaba. En la Castañeda hay una Aparecida Suárez. Espera, ¿no es pariente tuya, María? Mi corazón se aceleró. ¡Rosa!
¿Sigue viva? El tipo asintió. Sí, en las listas de pacientes. Esa noche no dormí. Tengo que salvarla, pensé. Mis hijos ya estaban más grandes, José en la escuela, Paulo aprendiendo a caminar solo. Hablé con mi ex suegra. Doña Francisca, cuídemelos. Voy a entrar a ese infierno como enfermera. Falsifiqué papeles, mentí en la entrevista. Sí, tengo experiencia con enfermos mentales, señor director. Me contrataron al tiro. Necesitaban manos baratas. Me mudé a un cuartito en el hospital, con olor a humedad. Mi primer día, el portón se cierra atrás de mí y veo el caos. Mujeres pelonas, bañadas con manguera fría, gritando como almas en pena. Dios mío, ¿qué hago aquí? El corazón me martillaba en el pecho mientras el eco del portón retumbaba en mis oídos, como si me hubiera tragado entera ese monstruo de concreto. Ahí estaba yo, parada en el patio principal de la Castañeda, con el uniforme tieso de enfermera raspándome la piel y el aire cargado de un hedor que te calaba hasta los huesos. Mezcla de sudor rancio, heridas podridas y algo más oscuro, como el aliento de la muerte misma. El director, un tipo gordo con bigote aceitado, me había asignado al pabellón femenino sin muchas vueltas. Aquí mandan los guardias y los doctores. Tú solo obedece y no preguntes. Caminé entre las sombras de esas paredes blancas, que de lejos parecían elegantes, pero de cerca estaban salpicadas de mugre y arañazos desesperados. Una enfermera veterana, con cara de pocos amigos y un cigarro colgando de la boca, me empujó. Órale, nueva, no te quedes ahí pasmada, ve a ayudar con las recién llegadas. Me arrastró a un rincón donde un grupo de mujeres recién traídas esperaban temblando. Les rasuraban la cabeza con cuchillas oxidadas sin piedad. «¡Quítate esa melena, pinche loca!», gruñía un guardia mientras tiraba mechones al suelo como si fueran basura. Luego venía el baño colectivo, una manguera de agua helada que las azotaba como látigo en pleno invierno, cuando el frío de la ciudad te congela el alma. «Por Dios, no, está helada», suplicaba una anciana flaca, con la piel azulada, pero la tiraban al cemento mojado y seguían. Vi como algunas se doblaban de dolor, tosiendo sangre, y al día siguiente amanecían tiesas, víctimas de la neumonía que corría como plaga. Nadie las lloraba, solo las envolvían en sacos y las llevaban al fondo, como si no hubieran existido. La comida era otro martirio. Servían un caldo aguado, con pedazos flotantes que decían ser carne, pero olía a podrido. Lo echaban en gamelas grandes como para perros, y las mujeres se abalanzaban con las manos. «¡Mío, quítate!», gritaban las más fuertes, robando porciones a las débiles que se quedaban con migajas o nada. Vi a una chica joven masticar una cucaracha del piso por pura hambre, con los ojos vacíos. «Si no comes, mueres», me advirtió la enfermera. Pero yo apenas podía tragar, pensando en mis hijos José y Paulo, solos con doña Francisca. ¿Cómo iba a sobrevivir aquí para encontrar a Rosa? Pasé los primeros días buscando su rostro entre las multitudes, sin abrir la boca para no delatarme. Miraba listas de pacientes a escondidas cuando los guardias se distraían con sus chistes sucios y caminaba lento por los pasillos, escaneando cada sombra demacrada. Al fin la encontré. Una tarde en la lavandería, un galpón húmedo donde el vapor quemaba la garganta y el ruido de las tinas retumbaba como truenos. Ahí estaba Rosa, encorvada sobre una pila de ropa sucia, restregando con manos hinchadas y llenas de llagas rojas por la soda cáustica que les echaban. Estaba irreconocible, flaca como un palo, con la piel grisácea y arrugas prematuras que la hacían parecer de 40 en vez de 20 y tantos. Sus ojos, antes tan vivos, ahora miraban al vacío, como si el espíritu se le hubiera escapado. Quise correr y abrazarla.
Rosa, soy yo, María, vine por ti. Pero me clavé las uñas en la palma para callar. Si alguien olía la conexión, me echaban y la perdía para siempre. En cambio, fingí ser solo una enfermera compasiva. Me acerqué con un pedazo de pan escondido en el bolsillo. Toma, come un poco más, te ves débil, le dije con voz neutra. Ella levantó la vista, confundida. Gracias, señora. Nadie aquí es amable. No me reconoció. Los años de aislamiento y las inyecciones que les daban para calmarlos le habían nublado la memoria. Desde ese momento me convertí en su sombra invisible. Cambiaba turnos para estar cerca. La ponía en tareas menos brutales, como doblar sábanas, en vez de fregar con químicos que le quemaban la carne. Hoy descansa un rato, le susurraba cuando nadie veía, y le pasaba una fruta robada de la cocina de los empleados. Pero el horror no paraba. Una noche, durante mi ronda, oí gemidos en un rincón oscuro del pabellón. Me acerqué sigilosa y vi lo impensable. Un guardia fornido, con uniforme manchado, encima de Rosa, tapándole la boca. «No me toques, cabrón, déjame», forcejeaba ella. Pero él la inmovilizó con brutalidad, riendo bajito. «Cállate, o te mando al aislamiento». Me quedé paralizada, el estómago revuelto, queriendo gritar, pero sabiendo que si intervenía, nos mataban a las dos. Me escondí en las sombras, llorando en silencio, jurando que pagaría por eso. Meses después, noté el cambio en Rosa. Su vientre se hinchaba sutilmente bajo el camisón raído. «¿Estás embarazada?», le dije un día, fingiendo revisar su salud como parte del trabajo. Ella bajó la cabeza, sollozando. «¿Fue ese pinche guardia? Me obligó. ¿Y ahora qué hago?». El dolor me atravesó como cuchillo. Mi hermana, la soñadora, ahora cargando el fruto de una violación en ese infierno. Decidí ayudarla a esconderlo. Le traía trapos para disimular. Le daba vitaminas desviadas de la farmacia. «No se lo digas a nadie, yo te cuido», le prometí, aunque por dentro me moría de miedo. Ahí supe del lado más oscuro. Una compañera corrupta, una enfermera gorda llamada Lupe, me confesó entre risas: «¿Ves esos camiones que salen de noche? Llevan cuerpos de los muertos a las facultades de medicina. Los venden por buena lana. Los directores se llenan los bolsillos. Imagínate, cadáveres frescos para experimentos, pagados bajo la mesa, mientras los vivos seguían pudriéndose». Los años volaban en esa rutina de pesadilla. Documentaba todo en un cuadernito que escondía en el dobladillo de mi falda. Nombres de abusadores, fechas de electrochoques que freían cerebros sin anestesia. «Sujétenla bien», ordenaban los doctores, mientras la paciente se retorcía hasta romperse huesos. Lobotomías que dejaban a la gente como cascarones vacíos, babeando en un rincón. «Antes gritaba, ahora es dócil», decían orgullosos. Rosa me suplicó un día: «Ayúdame a escapar, por favor, no aguanto más». Planeamos una fuga simple. Corté un alambrado en la cerca trasera, pero un guardia nos pilló en el acto. «¿Qué chingados hacen?», rugió, arrastrándome a la oficina. Un doctor me interrogó: «¿Por qué proteges tanto a esa puta? ¿Eres su amiga o qué?». Mentí con la voz temblorosa: «Solo cumplo mi deber, doctor». Me castigó obligándome a aplicar un choque a otra paciente, una chica joven que gritaba: «No, por Dios, no». Presioné el botón con manos sudorosas, odiándome por convertirme en parte de esa máquina cruel. En los 70, las cosas se pusieron más intensas. Llegó un periodista disfrazado de auxiliar, un tipo flaco con lentes que olfateaba como sabueso. «Esto es peor que una cárcel», murmuraba mientras tomaba notas. Yo le pasé papelitos anónimos con detalles: cómo vendían remedios en el mercado negro, robaban comida destinada a los pacientes para revenderla, y peor,
traficaban cuerpos de bebés nacidos en secreto. Rosa dio a luz una noche tormentosa en un cuarto improvisado que armé con sábanas robadas. Empuja, Rosa, ya viene, le susurré, actuando como partera. El bebé salió llorando, un varoncito diminuto con ojos como los de ella. Pero antes de que amaneciera, un guardia lo arrancó de sus brazos. Órdenes del director, se va para adopción, o lo que sea. Rosa aulló. Mi hijo, devuélvanmelo. Lo vendieron, como a tantos otros, por unas monedas. Ese llanto me taladró el alma y juré venganza, planeando cómo exponer a esos bastardos sin perderme en el intento. Ese juramento de venganza me quemaba por dentro como un hierro al rojo, mientras limpiaba las lágrimas de Rosa en ese cuartucho improvisado, con el eco de su llanto rebotando en las paredes húmedas de la Castañeda. No podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a tejer un plan en las noches de insomnio, robando momentos para revisar archivos polvorientos en la oficina administrativa, cuando los directores se iban a sus casas cómodas. Si expongo esto, caen todos. Murmuraba para mí, garabateando más detalles en mi cuadernito. Nombres de políticos locales que recibían sobornos, listas de cuerpos despachados como mercancía. Pero el destino me dio una mano inesperada en el 79, cuando un psiquiatra italiano llamado Franco Basaglia aterrizó en México como un torbellino, invitado para hablar de reformas en la salud mental. Va a visitar varios hospitales, incluyendo este. Oí que cuchicheaban los doctores, nerviosos como gatos en agua. El día que llegó Basaglia, el lugar se transformó en un circo de mentiras. Los directores mandaron pintar las paredes aprisa, esconder a los pacientes más destrozados en sótanos olvidados y vestir a unos cuantos con ropa decente para posar como ejemplos de recuperación. Muévanse, cabronas. Hoy vienen visitas importantes, ladraban las enfermeras, forzando sonrisas falsas. Yo me escabullí entre el alboroto, con mi cuaderno bien guardado, observando cómo Basaglia, un hombre alto con barba gris y ojos penetrantes, rechazaba el tour guiado. Quiero ver la verdad, no la fachada, exigió en su español entrecortado, apartando al director de un manotazo. Lo seguí de lejos mientras entraba en los pabellones prohibidos, donde el aire era espeso con lamentos ahogados y el piso pegajoso de fluidos. Vio a mujeres encadenadas a camas de metal, con úlceras supurantes por la inmovilidad. Oyó los gemidos de las que habían sido lobotomizadas, ahora mudas y con miradas perdidas en el infinito. Dios mío, esto no es un hospital, es un campo de exterminio nazi, exclamó, pálido como la muerte, golpeando la mesa del director con el puño. ¿Cómo permiten esta barbarie en pleno siglo XX? Sus palabras explotaron como una bomba en los periódicos nacionales. Escándalo en la Castañeda. Psiquiatra italiano denuncia horrores peores que Auschwitz. Las portadas se llenaron de fotos granuladas que alguien filtró, tal vez yo misma, pasando un sobre anónimo a un reportero en la puerta, mostrando esqueletos vivientes amontonados en corredores. La opinión pública hervía. Comisiones de derechos humanos llegaron en tropel. Políticos prometían investigaciones y el gobierno estatal, acorralado, formó un equipo para revisar los prontuarios. Ahí encontré mi oportunidad. Me acerqué a una investigadora joven, de ojos afilados y carpeta llena de documentos, fingiendo ser solo una enfermera preocupada. Tengo pruebas, le susurré en un pasillo desierto, entregándole copias de mi cuaderno. Mire esto, ventas de cuerpos, abusos, todo con nombres y fechas. Ella lo hojeó, boquiabierta. Esto podría derrumbar a los directores, y más arriba. Pero el twist que me dejó sin aliento vino al revisar los archivos con la comisión.
Entre los papeles amarillentos encontré un recibo firmado por mi propio padre, José, recibiendo una suma generosa del director a cambio de internar a Rosa. Por servicios prestados, internamiento de paciente problemática, decía el documento, con fecha de aquel fatídico día en el 58. Mi mundo se derrumbó. Papá no solo la había encerrado por deshonra, sino que había cobrado por ello, vendiendo a su hija como si fuera una res en el mercado. Papá nos traicionó por plata, exclamé en mi mente con el corazón hecho trizas. No pude guardarlo más. Esa noche me colé en el pabellón de Rosa, la saqué a un rincón oscuro y con voz quebrada le revelé todo. Rosa, mírame bien. Soy María, tu hermana. Vine hace años por ti. Fingí todo esto para salvarte. Ella me miró atónita, tocando mi cara como si fuera un fantasma. ¿María? ¿De verdad eres tú? Pensé que me habías olvidado. Lloramos abrazadas, un torrente de años reprimidos, pero esa verdad amarga nos forjó como acero. Juntas lo haremos pagar, juramos, con una fuerza nueva brotando de la rabia compartida. Con las pruebas en mano, la comisión actuó rápido. Acusamos al director en una audiencia pública. Este hombre traficaba con vidas. Grité yo como testigo, mostrando el recibo de papá como prueba irrefutable de la corrupción que llegaba hasta las familias. El escándalo creció. El director cayó en desgracia, arrestado por malversación y abusos, junto con varios guardias que huyeron como ratas. Justicia por fin, titularon los diarios, mientras liberaban a cientos de pacientes injustamente encerrados. Rosa fue una de las primeras en salir, en el 80, después de 22 años que le habían robado la juventud. La saqué de ahí en un taxi destartalado, con sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico, y la llevé a mi casita humilde en un barrio de CDMX, lejos del hedor de ese lugar maldito. Los primeros meses fueron un calvario diferente. Rosa no sabía ni prender una luz eléctrica. Hermana, ¿cómo funciona esto? En la Castañeda todo era oscuridad, decía, temblando ante el zumbido de un refrigerador. Tenía pesadillas que la despertaban gritando. «No me inyecten más, por favor. Los guardias vienen». Yo la calmaba con abrazos, como cuando éramos niñas, y le enseñaba lo básico paso a paso. Cómo usar un tenedor sin que le temblara la mano. Cómo caminar por la calle sin mirar atrás por miedo. «Mira, así se hace una tortilla fresca», le mostraba en la cocina, riendo cuando quemaba la primera. Leí con ella libros simples, como cuentos infantiles, para revivir su amor por las letras que el encierro había apagado. «Recuerda, Rosa, eres libre ahora», le repetía, viéndola florecer poco a poco, con el color volviendo a sus mejillas. Hoy, con mis 70 años y ella con 67, compartimos esta casita sencilla en un rincón tranquilo de la ciudad, con un patio donde plantamos flores que nos recuerdan el ranchito de la infancia. Mis nietos vienen los fines de semana, trayendo ruido y vida. «Abuela María, cuéntanos de la tía Rosa», piden, y ella les sonríe, contando versiones suaves de nuestra historia. Rosa nunca se casó, ni tuvo más hijos. Dice que no confía en los hombres después de todo, pero encontró paz en un grupo de sobrevivientes, donde ayuda a otras mujeres a sanar. Yo cargo una culpa que no se borra del todo, por las cosas que hice para sobrevivir en ese sistema, por no haberla sacado antes, pero salvé a mi hermana, y eso me da fuerzas para levantarme cada día. Mira, mija, la vida te lanza curvas que te rompen, pero el amor verdadero, como el de hermanas, te reconstruye más fuerte. No dejes que nadie te quite tu voz. Si te obligan a algo que huele mal, levántate y grita hasta que el mundo escuche. Aprendí que incluso en el infierno más oscuro, una chispa de coraje puede encender una revolución. ¿Qué harías tú por alguien que amas de verdad?
Comenta abajo, comparte si esta historia te removió algo adentro y suscríbete para más relatos que te hacen sentir viva. Que Dios te cuide y no olvides, la libertad se gana peleando.